Ya, bueno, continuando con la introducción a circuitos electrónicos, vamos a tocar los temas de circuitos electrónicos en serie y paralelo y a su vez fuentes controladas. Bueno, vamos a empezar con circuitos en serie, circuitos en paralelo, ejercicios, circuitos de alta estrella, métodos de resolución de ejercicios, teoremas en conversión de fuentes, teorema de Thevenin, de Norton y fuentes controladas. Bueno, comencemos con los circuitos en serie. ¿Qué son los circuitos en serie? Bueno, estos circuitos son elementos que están conectados directamente en un solo punto o en un solo nodo. Por ejemplo, aquí podemos ver las resistencias que están prácticamente una conectada al lado de otra, sin que exista otro cable o algún otro nodo en medio de ellas. Bien, aquí un ejemplo que he encontrado para relacionar un poco a neurotecnología es que una neurona presináptica se estimula a una sola comunidad, no a varias. Bueno, continuando con circuitos, tenemos que la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Y qué nos dice? Que la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada y al restar luego el voltaje de la fuente, el resultado es cero. Este resultado ocurre porque el voltaje que tiene de entrada se distribuye entre cada una de las resistencias. Bueno, aquí podemos ver esto en el circuito simulado. Bien, aquí contamos con, si se puede observar, tenemos que en este resistor tenemos un voltaje de 482.63 milivoltios. Y bueno, así se va distribuyendo según la ley de Ohm, que viene a ser el voltaje de entrada, que en este caso tenemos 12, y la resistencia. Y bueno, de esta forma obtenemos, la corriente, y de esta forma obtenemos la resistencia. Ahora, al sumar todas estas caídas de voltaje, como se puede observar, llegamos al total de 12. Ahora, por otro lado, si se dan cuenta, la resistencia en este caso no varía. La corriente en este caso no varía. En todas las resistencias se puede ver que tenemos 2.194 miliamperios. Y esto se cumple porque en los circuitos en serie la resistencia es exactamente la misma. Bueno, ahora, ¿cómo podemos resolver estos circuitos de mejor manera? Podemos agarrar y encontrar una resistencia equivalente en base a las leyes de Kirchhoff. ¿Y qué nos dice esta resistencia equivalente? Nos dice que un circuito en serie simplemente la resistencia equivalente viene a ser la suma de todas estas resistencias. Bueno, ahora pasamos a los circuitos en paralelo. Estos son los que están conectados en dos puntos. Como se puede ver, aquí tenemos las resistencias en la parte de abajo y en la parte superior. Este se consideraría un circuito en paralelo. Ahora, bueno, como una pequeña ejemplo que he encontrado sería que una célula presináptica estimula a varios grupos, no solo a uno. Ahora bien, en los circuitos en paralelo se aplica lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Y qué dice? Que la suma de las corrientes que entra a un nodo es la suma total de las corrientes que salen de este nodo. Bueno, más adelante vamos a explicar esto mejor con el ejemplo. Por otro lado, para hallar una resistencia equivalente, aplicamos una fórmula que, mediante la deducción de Kirchhoff, tenemos que 1 entre la resistencia, o entre todas las resistencias. De esta forma hallamos la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Ahora bien, vamos aquí a los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito en serie. ¿Por qué está en serie? Porque solo está conectado en un punto. Y como sabemos, un circuito en serie se van a sumar las resistencias. Entonces tendríamos la resistencia de 10, de 20 y de 30 con un total de 60. Ahora, para obtener el voltaje en cada uno de estos, según la ley de Kirchhoff, podemos aplicar directamente la ley de Ohm y decimos que, la ley de Ohm, y tenemos que el voltaje entre la resistencia total nos va a dar la corriente en 3 amperios. Ahora, para hallar el voltaje entre cada uno de las resistencias, simplemente tomamos el voltaje, tomamos la resistencia y la multiplicamos por la corriente de la equivalencia total del circuito. Ahora, bueno, aquí tenemos un ejemplo similar, simplemente que las resistencias están distribuidas de una manera distinta. De igual manera podemos ir aquí al simulador y con esto podemos comprobar que los resultados están correctos. Por ejemplo, indicábamos primero que la corriente era de 3 amperios con un voltaje de 30 para la resistencia de 10, de igual manera como teníamos aquí.
El siguiente tenemos que es de 60. Si se acerca el mouse podemos ver voltaje de 60 y la corriente continúa siendo la misma. Y la resistencia de 30 que tiene un voltaje de 90. Bueno, se puede observar, cumple con el circuito simulado. Ahora para el otro circuito es exactamente el mismo procedimiento. Bueno, ahora pasemos a ejercicios respecto a circuitos en paralelo. Bueno, para estos circuitos en paralelos, ¿qué sabemos que se distribuye la corriente? Entonces, directamente podemos tomar, mediante la ley de Ohm, el voltaje de entrada, que en este caso es 100, y eso dividirlo entre cada una de las resistencias, obteniendo, así a su vez, cada una de las corrientes en los diferentes resistores. Ahora, por otro lado, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realizaría la simplificación del circuito en paralelo. Bueno, esta simplificación simplemente agarramos la fórmula y reemplazamos los valores, y al obtener el resultado de todos los datos tenemos que la resistencia equivalente vendría a ser 4.6. Bueno, aquí igual podemos ver en el simulador. Aquí hemos aumentado este símbolo de acá que nos va a medir la corriente, la resistencia total, y de acuerdo a lo que hemos visto, de igual manera es 4.6. Igual aquí tenemos el circuito para ver las fuentes en paralelo, las corrientes en paralelo. Bueno, si desean ampliar un poco más respecto a la resolución de ejercicios, aquí hay un pequeño video que se va a quedar en la descripción. Bueno, ahora pasemos a lo que son los circuitos de alta estrella. Después de hacer la simplificación de circuitos, en algunos casos llegamos a momentos imposibles de seguir reduciendo. Y eso se denomina circuitos de alta estrella. Y pueden manejarse mediante transformaciones. ¿Cómo son estas transformaciones? Pues bien, respetan las siguientes fórmulas. Si queremos convertir de delta a estrella, tenemos aquí la tabla de las resistencias, que prácticamente es, si se puede observar, R1 vendría a encajar directamente acá, entre RB y RC, que viene a ser la multiplicación entre la suma de todas las resistencias del circuito en delta. Eso para todas las resistencias. Por otro lado, si queremos convertir de estrella a delta, hacemos la sumatoria de todas las multiplicaciones posibles de resistencias entre la resistencia que queramos obtener. Bueno, en la contraria en este caso. Para RA, por ejemplo, vamos a dividirlo entre R1. Ahora, ¿cuándo son útiles estos circuitos? Bueno, esta conversión de delta a estrella es cuando tenemos circuitos de este tipo, donde ya no se puede realizar ninguna reducción. Entonces, para realizar un método más simple, como se puede ver aquí tenemos un delta que lo convertimos a estrella, y convirtiendo la estrella nos queda un circuito más simple, donde tenemos dos resistencias en serie, que a su vez están en paralelo. Se puede ver aquí cómo se simplifica. Y bueno, al simplificar esto, nos va a dar simplemente una resistencia. Bueno, ahora vamos a señalar uno de los métodos de resolución de circuitos más comunes. Y explicar cada uno de estos es para otro video. Bueno, primero vamos a decir el método de ramas. ¿En qué consiste? Bueno, primero definamos qué es una rama. Es prácticamente un elemento, o la corriente que va a estar en cada elemento. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a ir tomando todas las ramas que tenemos aquí en estos casos, de todas las Rs o resistencias que presenta el circuito, y en base a eso vamos a ir armando fórmulas. Ahora, para el caso de mallas, vamos a tomar como que todo esto es un lazo cerrado, donde va a circular la corriente. Entonces vamos a asumir de cierto modo que va a ser la misma corriente, excepto en R3 y R5, donde tenemos las corrientes de la malla 1 y de la malla 2 que se van afectadas. En ese caso simplemente hacemos una pequeña resta. Ahora, por otro lado, tenemos los nodos, que se toma prácticamente los voltajes que llegan al nodo o las corrientes que tengamos en los mismos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la conversión de fuentes. Para la conversión de fuentes podemos ver que podemos pasar de un voltaje con resistencia en serie a una corriente y en serie en paralelo, obteniendo prácticamente lo mismo, y esto se basa en la ley de Ohm. Ahora vamos
a lo que son los teoremas de Thevenin. Estos teoremas de Thevenin nos ayudan a reemplazar un circuito muy complejo a directamente una resistencia y un voltaje de Thevenin. Para una más amplia explicación, aquí está un video donde va a explicar todo el análisis de Thevenin. Bueno, ahora en el caso de los circuitos de Norton, nos indica que cualquier red puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Y en base a eso vamos a poder simplificar los circuitos. De igual manera, aquí tenemos un video con un ejemplo más detallado. Bueno, finalmente pasamos a lo que son las fuentes controladas. ¿Qué son las fuentes controladas? Son fuentes de voltaje o de tensión que dependen de una carga o corriente externa. Estas ayudan a modelar componentes más complejos y vuelven un componente en un circuito más fácil de analizar. Aquí tenemos las cuatro fuentes las fuentes controladas más comunes, que vienen a ser tensión controlada por tensión controlada por corriente, corriente controlada por corriente y corriente controlada por tensión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la tensión estaría controlada por la corriente. ¿Cuándo son útiles estos? Bueno, tenemos dos aplicaciones puestas como ejemplo. Primero tenemos los amplificadores operacionales, que utilizan fuentes controladas para manejar el flujo de la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos un elevador LM786S40. Esto funciona en base a la variación en la resistencia 3, porque el voltaje de salida va a depender de esta resistencia 3. Ahora bien, otro ejemplo tenemos los reductores, que son reguladores de voltaje conmutados. Por ejemplo, aquí tenemos un TL497. Esto puede ser utilizado como inversor o como reductor, dependiendo de la fuente que vayamos controlando. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?